Hola y bienvenidos a Cortisol Académico, el canal donde bajamos el estrés y subimos las notas. Hoy vamos a entender qué pasa cuando nuestras células se estresan. Vamos a ver la diferencia entre atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia, con ejemplos que ojalá no se le olviden. ¿Qué es la adaptación celular? Es una alteración que permite a las células mantener su estabilidad a pesar de circunstancias adversas. Se produce cuando los factores estresantes inducen un nuevo estado que cambia las células, preservando la viabilidad ante la aparición de estímulos que sean exógenos, sean patológicos o fisiológicos. Tenemos una célula que está en equilibrio, o sea, en homeostasis, y puede recibir dos tipos de estímulos. Un estímulo de estrés, que presenta una adaptación celular, esta célula. La célula alcanza un nuevo estado de equilibrio, en el cual puede ser atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. Y por ejemplo, después pasamos al estímulo que es nocivo, donde puede ser una lesión reversible, que sea leve o transitoria, donde la célula pueda volver a su estado de normal, de homeostasis, o puede ser una lesión irreversible, que ya es grave y progresiva, en la cual ocurre la muerte celular, o sea, puede ocurrir la necrosis, o la apoptosis, que es la muerte celular programada. Pasamos a la hipertrofia, que es aumentar la fuerza y no el número. Tenemos en este lado una célula del corazón, o sea, miocitos normales. Después tenemos unos que están hipertrofiados, miocitos hipertrofiados. Y podemos ver un corazón normal y un corazón hipertrofiado. Si podemos observar, la capa muscular del corazón en el normal está de un tamaño que es acorde. En cambio, en el corazón hipertrofiado se puede observar que es más gruesa esta pared, este músculo, perdón. La definición de hipertrofia es el aumento en el tamaño de las células, lo que resulta en un incremento del tamaño del órgano, como podemos observar en unas células normales del miocito del corazón y de uno hipertrofiado. Ocurre en tejidos con capacidad de división limitada, como en el músculo esquelético y en el cardíaco. En este caso, no hay células nuevas, sino que son células más grandes. Después pasamos a las causas fisiológicas, versus las patológicas, que son dos caras de la hipertrofia. Tenemos unas causas que son las fisiológicas en este caso, que por ejemplo podría ser por aumento de la demanda, donde tenemos el primer ejemplo, donde tenemos el músculo de un físico culturista por levantamiento de pesas. En este caso es por la demanda de ejercicio que crecen estas células musculares, entonces sería fisiológica esta causa. Después tenemos el ejemplo 2, que sería por hormonal, crecimiento del útero durante el embarazo. Y después pasamos a las causas patológicas, donde es una condición de enfermedad crónica, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda debido a la hipertensión arterial crónica. El corazón trabaja contra una mayor resistencia, o sea que en este caso es por una enfermedad que causa esta hipertrofia patológica. Tenemos la hiperplasia, cuando la solución es multiplicarse. La definición de hiperplasia es el aumento del número de células en un órgano o tejido, generalmente resultando en un aumento de la masa del órgano. Se produce en poblaciones celulares capaces de dividirse. Tenemos ejemplos fisiológicos, que tenemos la hiperplasia hormonal, o sea, causada por hormonas, proliferación del epitelio glandular de la mama femenina en la pubertad y en el embarazo. Por ejemplo, en la pubertad hay hormonas que son secretadas por nuestro cuerpo que estimulan el crecimiento de estas células de la mama para que crezca. Después tenemos la hiperplasia compensatoria. Tenemos la regeneración del hígado después de una resección parcial. En este caso, por ejemplo, tenemos un donante de una resección, o sea, de una parte de su hígado, perdón,
el cual se le quita esta parte, su hígado queda a la mitad, por así decirlo, y después ocurre una hiperplasia compensatoria. O sea que este órgano regenera estas células, aumenta el número de células para poder volver a estar en su condición normal. Ejemplos patológicos. Tenemos la causa principal, donde tenemos acciones excesivas o inapropiadas de las hormonas o factores de crecimiento. Tenemos el primer ejemplo, donde tenemos una hiperplasia endometrial por el desequilibrio entre estrógeno y progesterona. En este caso, por ejemplo, la hiperplasia endometrial puede causar sangrado irregular. Ejemplo 2, la hiperplasia prostática benigna por estimulación androgénica. Tenemos a la atrofia, que es la retirada estratégica para sobrevivir. Tenemos un cerebro sano que se puede ver de un tamaño normal y un cerebro con atrofia que está más disminuido su tamaño. Tenemos la definición de atrofia, que es la reducción del tamaño del órgano o tejido debido a la disminución también de estas células y de su tamaño, en una respuesta adaptativa a la disminución de la demanda de los nutrientes o de ciertos estímulos. Tenemos causas fisiológicas común como el desarrollo normal, por ejemplo, en el notocordio, y la involución del útero después del parto. Después tenemos las patológicas, que son resultado de diversas causas subyacentes, que son 6 principalmente. Tenemos las 6 causas de la atrofia patológica, que tenemos la primera, que es la falta de actividad, atrofia por desuso. Tenemos, por ejemplo, una persona que ha tenido un accidente, se fracturó un brazo y se tuvo que inyesar. Este músculo, en este caso, se atrofia por la poca actividad que tienen, o sea que estas células disminuyen su tamaño y disminuyen en cantidad. Después tenemos la pérdida de inervación, atrofia por denervación, o sea que en este caso hay un daño de los nervios que suplen al músculo esquelético, o sea que le ayudan a dar el movimiento. Después tenemos la causa número 3, que es disminución del riego sanguíneo, o sea una isquemia, donde el suministro crónico insuficiente de oxígeno y de nutrientes causa atrofia senil en el cerebro. Como en la diapositiva anterior habíamos visto que había un cerebro normal y uno con atrofia, o sea que levemente o disminuido. Después tenemos la nutrición inadecuada, caquexia. En desnutrición proteico-calórica severa, el cuerpo utiliza el músculo esquelético como fuente de energía, o sea que va utilizando estos músculos para poder obtener nutrientes, donde disminuye su tamaño de este tejido muscular. Después tenemos la pérdida de estimulación endocrina, atrofia del endometrio, epitelio vaginal y mamas tras la menopausia. Después tenemos la última causa, que sería la número 6, que sería por presión. La compresión prolongada de un tejido por un tumor puede causar atrofia por isquemia. Ahora tenemos la metaplasia, un cambio de identidad para resistir mejor. Podemos observar un epitelio normal, donde tenemos una columna ciliada que pasa por una zona de transición, por un estrés crónico. En este caso se transforma en metaplasia y en un tejido escamoso estratificado. Ahora vamos a la definición de metaplasia, que es un cambio reversible en el que un tipo de célula adulta, o sea, un epitelio o mesenquimal, es reemplazado por otro tipo de célula adulta, usualmente una que puede soportar mejor el estrés al que está expuesta. Por eso sucede esta metaplasia o este cambio de célula. Tenemos mecanismos clave. No es una transformación de células ya maduras, sino una reprogramación de la célula madre tisular que se diferencia por una nueva vía. Pero esto no es tan bueno
como se podría imaginar, porque es como una navaja de doble filo. Aunque este nuevo epitelio es más resistente, se pierden funciones importantes del epitelio original. Bueno, ahora llegamos a la displasia, cuando la adaptación pierde el rumbo. Por ejemplo, tenemos un epitelio normal, donde hay células uniformes, organizadas y con núcleos que son regulares. Donde pasamos después a la hiperplasia, donde está el aumento del número de estas células y organización preservada. Después pasamos a la displasia, donde podemos observar que ya las células son pleomórficas, donde los núcleos ya son grandes y irregulares, donde tienen una pérdida de esta organización celular. Después pasamos a la definición de displasia, también llamada hiperplasia típica. Se refiere a que es una proliferación desordenada, desorganizada. Las células presentan variaciones en tamaño, forma, pleomorfismo y se pierde la organización arquitectónica normal de este tejido. Así como podemos compararlo con este epitelio normal, con la hiperplasia, a ya pasar la displasia. Tenemos puntos claves. La displasia no es cáncer, pero es un campo fértil para este desarrollo. O sea que la displasia puede ser un indicador, en este caso, de un futuramente posible cáncer. Ejemplo común, donde tenemos la displasia cervicuterina detectada en la prueba del Papa Nicolau, que puede progresar a carcinoma cervical si no se trata. Por eso se realiza este PAP este examen que se llama PAP, perdón, que puede ver si estas células tienen una displasia para detectarla a tiempo y que no pase a carcinoma cervical. Bueno, aquí hay un cuadro resumen de los tipos de adaptación. Listo. En resumen, recuerden que la célula se adapta para sobrevivir. Si se achica es atrofia, si crece es hipertrofia, si se multiplica es hiperplasia y si cambia de traje es metaplasia. Ahora sé que anotar toda la información y todo lo que aparece en estos videos, o en el video en este caso, es trabajo, así que en mi perfil de UDocs voy a dejar resúmenes, guías de estudio, esquemas. Les dejo el link directo de descarga aquí abajo en la descripción y vayan a descargarlo y úsenlo para estudiar. Si se les bajó el estrés con este video, denle like y suscríbanse para salvar el semestre. Soy Cortisol Académico y nos vemos en la próxima.